Hola, muy buenas tardes a todos. Una alegría volveros a ver después de las vacaciones. Nosotros también hemos estado 15 días de vacaciones a finales de agosto, así que es una alegría especial hoy de saludar a Julia y a Arnulfo, también a Óscar y Georgi, a los padres Israel y Vania, con Israel David. Nos alegramos mucho de tenerles con nosotros en esta tarde y les damos una muy cordial y fraternal bienvenida. También a nuestros queridos hermanos Charles y Juanita que vienen desde, bueno, que hacía tiempo que no nos veíamos. Muy bienvenidos, Antonia, a Gloria, ¿verdad? Casi todos, ¿eh? Es que estábamos todos. Este mes de agosto ha sido especial. Entre la pandemia y las vacaciones se han sumado dos cosas. También saludamos a Paula y a Rodrigo y a Albert, que nos acompañan esta tarde. Muy bienvenidos. Y a Abel, también bienvenido. Bueno, pues como muy bien ha explicado Daniel, hoy es un culto especial. Tendremos la ceremonia de presentación al Señor de Israel David. Ya me han dicho que es pequeño, pero que está muy fuerte y que mira qué buen humor tiene. Está riéndose y eso que no sé si me ha cogido las palabras que acabo de decir. Muy bien, pues como os decía, también tenemos una reunión administrativa extraordinaria para la semana que viene, después del culto de la tarde. Y la reunión administrativa, sobre todo, vamos a dar un informe económico, porque así la Iglesia lo quiere, lo ha pedido, para ver cómo hemos pasado este verano. Y también el tema por el cual convocamos la reunión es la solicitud al bautismo, la solicitud de ser bautizados de Georgi y Óscar, y también de Nati. El Consejo ha estudiado, ha considerado, ha recibido esta solicitud y ha considerado a estos queridos hermanos, y la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos al Señor por haber llegado hasta aquí. Nos lo han puesto difícil este año, originalmente ya se habrían bautizado, hubiera sido antes de las vacaciones, pero con todo lo que ha ido sucediendo se ha ido retrasando. Así que proponemos como fecha la del 4 de octubre, el primer domingo de octubre, para este culto especial tan importante y querido para nuestra Iglesia de bautismos. Además, podéis ver los otros temas de la reunión, que será breve, en el orden del día, que le entregaré a la secretaria, que ya firmará y que pondremos, ya consensuado por el Consejo, lo expondremos aquí para que lo podáis ver en detalle. Por otra parte, continuamos con normalidad con los cultos de oración online. Pensamos que es mejor, que todavía es un momento de riesgo el ir y venir en transporte público para llegar aquí a la iglesia y tener el culto presencial. Así que lo vamos a seguir haciendo mientras las circunstancias lo aconsejen. Lo vamos a continuar haciendo online, por la plataforma de videoconferencia. Enseguida que podamos recuperaremos, Dios mediante, la plena normalidad en todos los sentidos. Por mi parte nada más, que el Señor os bendiga, una alegría volveros a ver. Jesús,
succeeix a la nostra voltant. En aquest món, Senyor, i en l'univers, res s'escapa de la teva voluntat. Pare, gràcies perquè a l'hora de ser un Déu tan gran, ets un Déu tan proper. Pare, gràcies per saber que tu estàs al nostre costat en cada moment, en cada situació, en cada alegria i en cada tristor. Senyor, tu ets la nostra roca i la nostra fortalesa. En tu confiem, en el nom del Senyor. Amén. Farem ara una lectura en català. No estic gaire acostumat a llegir en català, però són 3 versets només. A l'Evangeli de Marc, capítol 10, verset 13. Marc 10, 13. Diu: li portaven uns infants perquè els toqués, però els deixebles els van renyar. En veure-ho, Jesús es va enfadar i els va dir: deixeu que els infants s'acostin a mi, no els ho impediu, perquè el regne de Déu és del qui són com ells. Us ho asseguro, qui no aculli el regne de Déu com un infant, no hi entrarà pas. I els prenia als braços i els beneïa imposant-los les mans. Que el Senyor beneeixi la seva paraula. Demanem al nostre pastor que vingui i pregarem per ell. Señor y Padre, en estos momentos que nos acercamos a tu palabra, Señor, lo hacemos con corazones abiertos, con mentes abiertas, esperando que tú nos hables al corazón y a la mente. Señor, te queremos pedir por nuestro pastor para que tú lo unjas con tu espíritu, que lo que él tenga en su corazón sea palabra tuya. Señor, unge sus labios y tennos atentos a tu mensaje. Te lo queremos pedir de una manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes de nuevo, una alegría poder dirigirme a vosotros para compartir la palabra. Quisiera en primer lugar saludar y dar la bienvenida a Joan, que hoy no solo nos acompaña, sino que recupera su ministerio filmando el culto para que lo podamos ver en diferido. Intentaremos continuar con los cultos en directo y no era posible. Así que muchas gracias, Joan y Maite, por estar ahí y por hacer posible que nos quede un recuerdo del día de hoy y que esté en la página de la Iglesia, en el canal de YouTube, para todos los que lo queráis volver a ver. Es un recuerdo bonito también para la familia en un día tan especial como hoy, en la presentación de Israel David. También la verdad que es un gozo poder recuperar hoy el grupo de alabanza, Joan Marc, Eva, Dan y Renate arriba, que la veía que estaba como si estuviera aquí abajo, con las palmas y cantando a pleno pulmón y corazón. Pues la verdad, qué alegría, ¿no? Los que hemos estado aquí el mes de agosto en otras circunstancias de mayor escasez, de dones musicales, pues sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Hoy ha sido muy bonito. Gracias, hermanos. Qué bendición teneros aquí en la Iglesia ayudándonos en este área tan importante que es la alabanza al Señor. Yo quisiera, hoy de hecho es un culto muy especial porque tenemos la presentación de Israel David, así que he pensado en hablar de lo que Jesús declaró acerca de los niños. Daniel nos lo ha leído, es uno de los pasajes más conocidos en cuanto a la actitud de Jesús ante los niños. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Así habló Jesús, ¿verdad? Y en un tono indignado, se molestó, se enfadó, santamente, pero se enfadó porque alguien pensaba que los niños no eran suficientemente importantes para Jesús. No molestéis al maestro, ¿verdad? Y entonces Jesús no estaba de acuerdo con sus discípulos que, movidos por buena intención, pero ya sabéis, a veces con la mejor intención metemos la pata hasta el fondo, y es lo que les pasó a ellos, ¿no? Con buena intención se equivocaron y Jesús los corrigió públicamente. Así que nos vamos a centrar en dos grandes verdades que Jesús nos da a conocer en este pasaje. Es un pasaje que aparece en los tres evangelios, pero el de Marcos, ya sabéis que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, ¿verdad? Que quede entre nosotros, pero ahí estaba Pedro. Este era el evangelio que el apóstol Pedro predicaba y que Juan Marcos le puso por escrito, y por eso está dentro de los libros canónicos, porque tiene toda la autoridad, toda la inspiración apostólica, ¿no? Es el evangelio que predicaba el apóstol de Jesús, el apóstol Pedro, tan conocido y tan apreciado por nosotros, ¿no? Porque entonces precisamente en este evangelio tenemos unos detalles muy vívidos, porque Pedro estaba ahí y quizá fue él uno de aquellos que dijo: no molestéis al maestro, ¿verdad? Era muy de reacciones muy rápidas Pedro. Los padres, como hoy es el caso de Israel y de Vania, ¿verdad? Los padres, con la mejor intención, con todo el amor por sus hijos, pensaron: ¿qué podemos hacer mejor que llevar nuestros niños a Jesús? Que Él ore por ellos, que los toque, que les imponga las manos, que los bendiga. ¿Qué podemos hacer mejor que esto? Esta oración que ha sanado toda clase de enfermedad. Que ore también Jesús por mi hijo o por mi hija, ¿verdad? La intención era loable, aunque los discípulos no lo entendieron así, no lo entendieron bien. Entonces le presentaban los niños, pero los discípulos los reprendieron a los que se los presentaban, a los que les llevaban a sus hijos a Jesús. Entonces, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, cuando Jesús utiliza esta frase, Jesús está dándole gran énfasis. Está diciendo: os aseguro, doy fe y os aseguro de que esto es así. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. He ahí la importancia de los niños y de esta enseñanza de Jesús. Y entonces Jesús los tomó en los brazos y, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí tenemos este relato, lo podéis complementar en Mateo capítulo 19 o en Lucas capítulo 18, pero ahí tenemos un relato muy vívido de cómo lo recordaba Pedro y se lo transmitió a Marcos. En primer lugar, la primera de las verdades que se manifiesta en este pasaje es la importancia que Jesús le da a los niños. La importancia, cuando otros los rechazan porque no son importantes o porque molestan, Jesús, todo lo contrario, los acoge, ora por ellos y los bendice. Así que en la época de Jesús no es de extrañar la reacción. Hoy reaccionamos diferente. ¿Por qué? 20 siglos de cristianismo, ¿verdad? 20 siglos leyendo la Biblia, 20 siglos leyendo esta enseñanza de Jesús. Hoy reaccionamos diferente, pero en la época de Jesús el niño todavía no tenía la fotocopia de los derechos humanos y de los derechos de los niños. No la tenían todavía. ¿Sabéis cuándo ha salido esto? ¿Cuándo se ha redactado y cuándo se ha concienciado la humanidad de los derechos humanos y de los derechos de los niños?
Es algo muy moderno, ¿eh? Es algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el 10 de diciembre de 1948 se promulgó los derechos humanos, ¿vale? Y fueron aceptados por la Organización de las Naciones Unidas. Y el 20 de noviembre de 1959, menos mal, porque yo tenía 2 años y ya me fue bien, entonces se declararon ya los... No, perdón, yo sí, tenía 2 años, o sea que ya me fue bien para empezar a reivindicar los derechos de los niños. Entonces se declararon los derechos de la infancia, de los niños. Realmente es algo muy, muy cercano, muy moderno, muy reciente. En la época de Jesús esa no era, ni mucho menos, la mentalidad. Los hijos eran muchas cosas, eran la seguridad social de los padres, porque en el futuro quizá los padres iban a depender de esos hijos bien criados, cuidados, amados, que les iban a ayudar cuando ellos ya no tuvieran fuerzas y llegara la debilidad y la enfermedad. No había seguridad social, ¿verdad? Muchos padres y madres dependían de sus hijos en la vejez. Y sigue siendo así a veces, ¿no? Y debemos estar a la altura de lo que nuestros padres necesiten de nosotros. Pero cuando nosotros, con la mentalidad de su época, dicen el niño no tiene derechos, el niño no es importante, el niño lo será cuando yo sea mayor y dependa de ellos, pero ahora que son pequeños son más una carga que una bendición, ¿verdad? Había una mentalidad, yo no digo que no hubiera amor, por supuesto que había amor maternal y paternal por sus hijos, pero la sociedad tenía otra forma de ver su papel en la sociedad, ¿no? Y lo iremos viendo a medida que reflexionemos en ello, ¿no? ¿Por qué los consideraban poco importantes? ¿Por qué no querían que molestaran a Jesús? ¿Cómo veían ellos a Jesús como Mesías? Pues el Mesías que los discípulos, que los apóstoles esperaban era un Mesías muy grande, poderoso, importante, un hombre que les iba a liberar de la esclavitud política y militar y económica del Imperio Romano. Y entonces los niños ahí, ¿qué pintaban los niños ahí? ¿Verdad? No molestéis a este hombre que va a ser nuestro gran libertador. Veían a un Mesías diferente, el Mesías poderoso que iba montado en un caballo blanco imponente. Pero Jesús, cuando entró en Jerusalén, iba montando un pollino, el hijo de una asna, ¿verdad? Era el príncipe de paz. Y los niños, los muchachos y los niños, cuando entraban a Jerusalén, alababan a Dios y decían: gloria a Dios, hosana, gloria a Dios en las alturas. Y entonces Jesús, cuando lo reprendieron, cuando los sacerdotes y los principales de Israel lo reprendieron, Jesús les dijo: no se lo impidáis, porque ya sabéis el salmo que ha leído Daniel, de la boca de los niños y de los que maman es perfeccionada la alabanza. Dios tiene en cuenta a los niños. En el libro de los Salmos, en el Salmo 8, ya está muy claro que los niños están ahí, en el reino de Dios, en el corazón de Dios, en el propósito de Dios, para alabarle y para formar parte de su reino. Así que estaban equivocados, no estaban esperando al Mesías que había venido, el verdadero, pero ellos tenían un falso concepto. ¿Cómo vino Jesús? Nació como un humilde bebé en un establo y fue puesto donde comían los animales, ¿verdad? Jesús era un niño que se había gestado en el vientre de su madre, de María, y que nació de la forma más humilde, más necesitaba que le dieran alimento, que su mamá lo alimentara, necesitaba, porque nació seguramente, quizá os extrañará a algunos, pero se calcula que era más bien Semana Santa que Navidad, ¿vale? Después se fijó de forma arbitraria la fecha, el 24 de diciembre, pero según los datos bíblicos es más bien un nacimiento en una época fresca todavía, en la región montañosa de Judá, en Belén. Así que
Jesús nació como un niño necesitado de cobijo, de abrigo, de alimento, de protección, de amor, ¿verdad? Todos sabéis, ¿no?, aquel experimento de que los niños de la incubadora que no tenían ni el amor y cuidado maternal ni el de las enfermeras, sino que simplemente de una forma mecánica, fría, médica, pero fría, se les alimentaba y se les limpiaba, pero sin cariño, crecían con muchos más problemas que aquellos que en la incubadora podían contar con el cariño de sus madres o de enfermeras que les hacían de madres y les daban todo el cariño y calidez que necesitaban, porque no solo de pan vivirá el hombre, también somos un todo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un corazón, tenemos unas emociones, una mente, y los niños necesitan el amor y el calor y el cariño, tanto como el alimento que comen, ¿no?, para poderse desarrollar de una forma plena y satisfactoria. Entonces Jesús corrige a sus discípulos y apóstoles para que cambien la actitud hacia los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Qué importancia le dio Jesús? Pero mi pregunta es, ¿cuánta importancia le vamos a dar nosotros a los niños en la familia y en la iglesia? ¿Cuánta importancia le vamos a dar? En esto también debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sabéis cómo eran los pañales de la época de Jesús? ¿Verdad? Esto nos reflejaría bien cómo la sociedad trataba a los niños en aquella época. La mamá tenía mucho trabajo en casa, el papá tenía trabajo con los animales o en el campo o en su comercio. Entonces, ¿cómo eran los pañales de la época de Jesús en la tierra de Jesús? Pues era un paño largo, ¿verdad? Un trapo largo, alargado, que enrollaban en las piernas de los niños y los dejaban prácticamente inmovilizados, ¿verdad? Después, cuando sería la hora, cuando los padres pudieran ocuparse del niño, desenrollarían aquello que le había dejado casi como una momia, ¿verdad? Les salía la cabecita, podían respirar, podían mirar, podían oler, podían oír, pero no podían tocar, ni podían desplazarse, ni podían coger cosas que no debían para comerse, etcétera, etcétera. Entonces, cuando podían, los desenrollaban, los limpiaban, de verdad, el manantial, la fuente, lo que fuera, lavaban y volvían a enrollar el pañal. ¿Qué efecto psicopedagógico podía tener esto en los niños de la época de Jesús? Eran menos movidos que los de ahora, ¿eh? Porque yo no sé vosotros, pero yo he visto más de un padre o madre, o padre y madre y abuelo juntos, desesperados con un niño irreductible, dando carreras por el supermercado, metiéndose con todo, tocando todo, chillando, llorando, en la revolución del Mercadona. Perdón por hacer propaganda, que no hago propaganda, ¿eh? La revolución del supermercado, ¿verdad? Pues en la época de Jesús esto no pasaba, el niño estaba así. Bueno, eran más obedientes, ¿verdad?, por esos meses de capullo de seda, como el gusanito allí dentro del capullo. Eran más obedientes y más quietos que los de nuestra época, seguro. Eso es seguro. Y entonces no sé si se puede patentar de nuevo este sistema de pañal. No creo que tenga mucho éxito en nuestra avanzada sociedad del siglo XXI, pero desde luego era eficaz, era eficaz. Entonces Jesús dice una frase que es de tremenda importancia. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando dice de los tales está incluyendo a los niños, pero también a aquellos que son como, ¿no?, que van a tener una actitud como la de los niños. ¿Verdad? ¿Qué hubiera sucedido en la época de Jesús si un niño dice: oye, yo quiero un sistema de pañal que me dé más libertad de movimientos, porque ya sabéis, los derechos de los niños, tenemos libertad, queremos reclamar nuestros derechos? Pues no le hubieran hecho caso. Era muy práctico y allí los tenían controladitos, ¿verdad?
que no se pudieran hacer daño y que pudieran los padres hacer lo que debían. Entonces, de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? Bueno, no es fácil el concepto del reino en la Biblia, pero tampoco debería sernos tan difícil. Vivimos en un reino. Los que tenéis la nacionalidad española, pues los que la tenemos, pertenecemos a un reino. Y hay una constitución, y hay unas leyes orgánicas, y un código civil, y unas leyes de tráfico, y hay un montón de leyes. Te podrías pasar toda la vida estudiando, y nuestra vida te darías cuenta de lo regulada que está y de lo complicada que se nos ha puesto de tantas leyes que hay, y de tantas normas y reglamentos, ¿no? Pero, entonces, vivir en España como formando parte del reino español, implica que estamos aquí, que estamos en este territorio, implica, bueno, puedes ser español y desplazarte, pero normalmente implica que estás aquí, que tienes tu residencia aquí y que te sujetas, te acoges a tus derechos y responsabilidades como ciudadano del reino español, del reino de España, ¿verdad? Responsabilidades, obedecer las leyes, y derechos. Tenemos una serie de ventajas, de protecciones, de derechos por el hecho de ser. Pues tenemos que traspasar esto al reino de Dios. Podemos formar parte del reino de Dios si solicitamos, como alguno de vosotros seguramente habéis hecho, la nacionalidad en el reino de Dios. Los niños ya están en el reino, pero cuando eres adulto y te has alejado y has salido y te has hecho ciudadano de otro reino, porque hay otros reinos, entonces tienes que pedir la nacionalidad de este reino. El reino de Dios es el ámbito donde los seres humanos reconocen la autoridad de Dios y confían en su bondad y misericordia. El reino de Dios es donde Él bendecirá, protegerá, nos dará vida, nos dará paz, nos dará gozo, nos da preciosas y grandísimas promesas, también nos da sabiduría y leyes para que sepamos cómo debemos vivir. O sea que en muchas cosas hay un paralelo entre ser ciudadano de un reino terrenal y ser ciudadano de un reino, del reino celestial, del reino de Dios. Repito, el reino es el ámbito donde reconocemos la autoridad de Dios, su legítima autoridad, y confiamos en su bondad y misericordia para recibir el perdón y la salvación, la vida eterna. El reino de Dios es luz, dice la palabra, es amor, es paz y es gozo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es verdad. Así que al leer la Biblia, podríamos ir añadiendo muchas cosas que enriquecen este concepto que ya tenemos del reino. Dios acoge a los niños en su reino y los bendice con la vida eterna, con la salvación. Los niños desde pequeños pueden entender que han actuado mal, ¿verdad? Si crecen en un hogar donde los padres les enseñan unos principios, mira, esto está bien, esto está mal, no cruces la calle porque te puede atropellar un camión, no metas los dedos en el enchufe porque te puedes quedar ahí electrocutado, quemado, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos unos valores, unos principios, lo que está bien, lo que está mal, ellos, aunque sean pequeños, ya se dan cuenta que a veces, aunque saben hacer lo que está bien, hacen lo contrario, hacen lo que está mal, ¿no? Y esto les ayuda a entender que también para Dios, que es nuestro Padre, que en definitiva es quien nos dice lo que está bien y lo que está mal, que también han ofendido a Dios al hacer lo malo, lo incorrecto, al mentir, al ser violentos, al ser egoístas o al actuar mal de la forma que sea. Así que ya desde pequeños los niños se pueden dar cuenta de que necesitan el perdón de Dios.
¿A qué edad? No lo sé, pero hay casos de niños muy, muy pequeños que han entendido lo esencial del Evangelio, que es que somos pecadores, que hemos hecho lo malo y que necesitamos que Dios nos perdone. Y hay niños muy pequeños que esto ya lo entienden. Yo he conocido un caso de una niña que entendía esto, que entendía que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es paz y perdón y gozo de la salvación. Y esta niña estaba muy enfermita y llevó a sus padres a la iglesia. Y los padres, como a la niña le gustaba mucho la iglesia, lo que hacían en la iglesia con la enseñanza de la palabra de Dios a los niños en la escuela dominical, los padres por su hija la acompañaron, la llevaban, la recogían, se quedaron en la iglesia. Entonces ya en vez de ir y venir, se quedaban en el culto, escuchaban la palabra, y al final aquella pobre niña murió porque su enfermedad era muy grave, y estamos hablando de hace muchos años, y no se pudo poner una solución médica a su enfermedad. Pero dejó en su familia el gran regalo, había llevado a sus padres a la iglesia, y ella fue la primera que entendió la importancia de la iglesia, del Evangelio, del Dios de amor, de Jesucristo, dando su vida por nuestra salvación. Y sus padres, que yo conocí y con los que yo colaboré muchos años, se quedaron en la iglesia. Y también los otros hijos que tuvieron, y sus nietos, y sus bisnietos, ¿verdad? O sea que vemos que realmente cuando Jesús da importancia a los niños y dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, está proclamando una gran verdad. Porque a veces los niños tienen una lucidez, una inteligencia de un corazón que no está tan pervertido como el de los mayores, y ven las cosas de Dios más claras aún, porque los mayores tenemos muchos más prejuicios en nuestra mente, ¿no? Y este es el caso que yo pude conocer y que realmente es muy emotivo, porque ella partió con el Señor, esta niñita, pero dejó el regalo del Evangelio y de la salvación a toda su familia. Realmente es un misterio, hermanos, es un misterio cuando Dios dice: de los tales, de Israel David es el reino. Es un misterio, porque después todos hemos conocido, o quizá hemos tenido la experiencia de hijos que hemos presentado al Señor con todo nuestro corazón y con toda la ilusión, y que después de mayores se alejan, se van como hijos pródigos, y ya no están interesados en las cosas de Dios, del Evangelio, de la Iglesia, y parece que esa semilla no cayó en buena tierra. Pero hermanos, ¿sabéis lo que dice la palabra? La palabra dice que lo que tú instruyas, y esto es muy importante, queridos Israel y Vania, instruid al niño en el camino del Señor, en la disciplina e instrucción del Señor, porque aunque fuere mayor, no se apartará. Esta instrucción quedará grabada en su corazón para toda su vida, y estará allí, y la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo le recordará a esa persona, sea tu hijito o tu hijita querida que echas de menos hoy aquí, le recordará lo que le has enseñado, y hará que resuene las palabras de su madre y de su padre, porque esto también me gustaría decirlo con mucha claridad, con mucho respeto, pero con mucha claridad. La responsabilidad de la instrucción espiritual de los niños es de los padres, y los abuelos ayudarles todo lo que podáis, ¿verdad? De los padres, de la familia en general, ¿verdad? De la iglesia también en general. Pero la primera responsabilidad, la gran influencia de la vida de Israel David, vais a ser vosotros, Vania e Israel. Vosotros, nadie más. Vale más una madre nerviosa que una profesora tranquila. Va a tener mucha más influencia en la vida de ese niño esa madre que se ha esforzado por darle todo lo que necesita, por instruirle en los caminos y la disciplina del Señor. Eso va a tener mucha más influencia que los
muchos profesores y compañeros que después vaya a tener. Cuidado, que no es algo que debamos negligir, la influencia que después reciben en los centros educativos, y debemos luchar para que sea buena. Pero la influencia de los padres es la mayor y sin comparación con todas las demás influencias de la vida. Estamos hablando de situaciones de padres que aman a sus hijos, que los cuidan, que los educan. Hay situaciones, ya sabéis, desestructuradas en las que esto no se puede aplicar, pero estamos hablando de familias en las que se quieren hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y como estoy seguro que vosotros las queréis hacer. Y eso nos lleva a la segunda gran verdad, y es que debemos ser como niños, debemos ir a Jesús como niños, debemos aprender de ellos, debemos ir a Jesús con su actitud humilde y confiada. A ver, perdonadme, porque yo estoy en la publicidad de hace 30 años, había una propaganda que seguro los de mi generación os acordáis todo, y es, no voy a decir la marca, pero es aquella de una niña que decía: mi papá lo arregla todo, ¿verdad? No voy a decir, pero la propaganda se nos ha quedado, ¿verdad? Que la niña confiaba en su papá, que su papá arreglaba las cosas de casa. Y eso lo podríamos extender a las incomparables mamás que tenemos aquí hoy en la iglesia. Y es así, hermanos, nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad, pero equilibradamente debemos también aprender de ellos. También hay cosas en las que debemos aprender de ellos. Debemos tener la actitud de humildad y de confianza que demostraban los niños hacia Dios y hacia Jesús. Así que Jesús nos dice que el reino de Dios es de ellos, sus valores son diferentes de los valores de este mundo. Jesús es sensible a los niños, a los débiles, a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, a los ignorantes. Jesús les tiene en cuenta, aunque la sociedad haga así y los deje de banda, los margine, Jesús los tiene muy en cuenta. Y nosotros como iglesia debemos seguir, no el ejemplo de la sociedad, sino el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando había una gran multitud que le había acompañado, que había estado escuchando sus enseñanzas durante horas y que se había hecho de noche y no tenían qué comer? Y estaban en un lugar lejano, desierto, sin tiendas, sin comercios. Jesús les dijo: dadles de comer, ¿verdad? Iba a darles una gran lección espiritual. ¿Y quién fue el primero que reaccionó correctamente a lo que dijo Jesús? Un niño que sacó, ¿verdad?, los 5 panes y los 2 peces y los compartió con confianza en Jesús, los puso a los pies de Jesús, se los entregó para que Él los multiplicara y alimentara a una multitud de 5.000 hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Una gran multitud. Pues debemos ser como niños. Este niño confió en Jesús y dijo: aquí está Jesús, aquí estoy yo, lo poco que tengo, aquí está, a tu servicio, para tu gloria. Utilízalo, multiplícalo, bendícelo. Esta es la actitud que el Señor quiere que tengamos también nosotros. Debemos ser como niños. En lo que tiene que ver con la maldad, debemos ser como niños. En lo que tiene que ver con las cosas de Dios, debemos ser humildes y confiados como niños. Así que quisiera preguntaros si vemos a los niños con los ojos de Jesús, si reconocemos su importancia y si seremos consecuentes, si seremos coherentes, si nos damos cuenta de que aunque nuestra responsabilidad es enseñarles, instruirles en los caminos del Señor, también debemos aprender de ellos. ¿Y qué debemos aprender? Pues debemos aprender, en primer lugar, a conocer a Dios, a conocerlo de una forma personal. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues Dios ha querido que le conozcamos a través de su Hijo, a través de ese niño que nació en Belén en un establo,
Dios ha querido manifestarse plenamente y que los seres humanos podamos ver y conocer y escuchar y saber cómo es Dios en la persona de Jesús, que nació como un niño. Así que aprendamos a confiar y a ser humildes como los niños para conocer a Dios Padre por medio de Jesús, a leer la palabra de Dios no como un libro más, sino para tener un encuentro con el Dios vivo cada vez que la abramos, para que nos hable al corazón. Debemos también, como los niños, reconocer con humildad mi necesidad de Dios. Yo le necesito, ¿verdad? Él es el Dios infinito, eterno, todopoderoso, y yo soy una pobre criatura que necesita a Dios como el aire que respiro. Y debo depender de Él, debo aprender a depender más y más de Dios, porque necesito su perdón y su salvación, porque necesito aprender a vivir mejor, en santidad, sin ofenderle, porque necesito aprender a perdonar a otros y amarles, orar por ellos y ayudarles. Y sobre todo porque necesito confiar, aprender a confiar cada día más en Dios a través de Jesús, mi Señor y Salvador. ¿Sabéis que no podemos confiar en nosotros mismos? Hay un sentido que sí, que debes tener una sana autoestima y confianza en ti mismo, pero en lo que tiene que ver con la salvación no confíes en ti mismo. Maldito el que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, dice el profeta de Dios, el gran profeta Jeremías. Maldito el que confía en el hombre en cuanto a la salvación, porque no puedes ni siquiera confiar en ti mismo. Tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en la obra perfecta que ha hecho Jesús a tu favor, para tu salvación, cuando murió en la cruz, cargando tus pecados, cuando allí estaba clamando al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando allí estaba diciendo, oh Señor, consumado es, he pagado la deuda de estos seres humanos que tienen que ser reconciliados contigo, que tienen que aprender a confiar en ti y solo en ti para su salvación, en esta obra que yo estoy consumando aquí en la cruz, ¿verdad? Consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Jesús venció en la cruz, obtuvo nuestra salvación y ahora nos la ofrece si confiamos en Él y le pedimos perdón y clamamos a Él de todo corazón. Así que este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Dos grandes verdades. Jesús no rechazó a los niños, sino que los acogió, les dio la importancia que tienen y nosotros debemos también entenderlo así. Y además nos dijo, aprended de ellos en cuanto a su confianza en mí y a su humildad para recibir el don, la ayuda y la salvación de Dios. Que el Señor os bendiga. Voy a pedir a los padres que pasen aquí delante para la presentación de Israel David, que lo lleva con soltura, Ya me han dicho, pastor, usted con su hernia discal, este bebé es de una talla que quizá no le conviene. Me he levantado esta mañana bastante afectado, así que no voy a tomar. Por favor, poneros aquí, que así estaremos más cerquita. Muchas gracias. Me gustaría... ¿Estamos bien aquí, Joan? ¿Estamos bien? Perfecto. Pues mirad, estamos muy contentos de que hayáis querido presentar a vuestro hijo delante del Señor en nuestra iglesia. Es una alegría para nosotros. La predicación ya os he ido diciendo muchas de las cosas que os hubiera dicho ahora, así que no la repetiré, sino que pasaremos directamente a la ceremonia de presentación al Señor. El Señor Jesús fue presentado en el templo por sus padres, como vosotros lo hacéis hoy. Fue presentado, primero al 8º día fue circuncidado como todo varón judío israelita, pero fue presentado después cuando se cumplieron los días para la ceremonia de purificación en el templo. La purificación para María
En ese caso el rito judío era ese, y fue presentado con sus padres al templo, presentado al Señor. Y entonces hoy nos vamos a hacer eco de ese episodio de la vida de Jesús cuando era un bebé, como Israel David, pero también nos hacemos eco de estas palabras del Jesús adulto que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Jesús a los adultos también nos dice lo mismo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados con cosas que os lastran la vida, que os hacen realmente la vida pesada y difícil. Venid a mí, porque yo os daré descanso para vuestras almas. Pues dice la palabra de Dios que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127. Herencia, heredad del Señor son los hijos. Cosa amada, ¿verdad? Algo muy amado, el fruto del vientre de la madre. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción recibida quedará en su corazón. Padres, nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No hay que ser demasiado exigentes o demasiado duros con ellos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Instrucción diaria, instrucción práctica, como dice la palabra de Dios: cuando os levantéis y cuando os acostéis, y a lo largo del día, siempre que tengáis oportunidad, transmitir las grandes verdades de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos promete que será nuestro Dios y el de nuestra descendencia, porque Dios establece su pacto con nosotros y con nuestra descendencia por pacto perpetuo. Dios espera que hagamos como Abraham, que mandó a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esto lo encontramos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Israel y Vania, os comprometéis con la ayuda de Dios y delante de la Iglesia a no provocar a ira a vuestro hijo Israel David, sino a criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Sí. ¿Aceptáis delante de nuestro Dios soberano todas las responsabilidades cristianas que recaen sobre vosotros como padres del Hijo de Israel David que Dios os confía? Sí, aceptamos. Amén. Loado sea el Señor, que hizo que no os faltara un hijo en vuestro hogar, que Él sea quien edifique vuestra casa. Queridos amigos y hermanos de la Iglesia, los abuelos, Arnulfo y Julia, y a su tía, ¿verdad? También ellos tienen una responsabilidad muy directa, van a convivir con Israel David, van a ayudar a Israel y a Vania en su educación, en lo que puedan. Así que también ellos, como nosotros como Iglesia, que nos sentimos honrados de que hayáis querido hacer esta ceremonia aquí, también nosotros nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros a instruirlo en los caminos del Señor. Así que, queridos amigos y hermanos que estáis aquí hoy presentes, todos los que vamos a ejercer alguna influencia sobre Israel David, prometemos también nosotros darle un buen ejemplo de comportamiento cristiano, respetándole y ayudándole con cariño. Sí. ¿Sí? Amén. No se oye con la mascarilla, ¿eh? Sí, vale. De acuerdo. Pues tomamos nota, ¿eh? Ya sabéis, mirad bien con todas las personas que podéis contar para ayudaros con Israel David. ¡Qué guapo! Querido Israel David, hoy no te puedo coger, lo siento mi niño, como decían en Canarias, lo siento mi niño, pero sean los brazos de tu Padre que te sostienen con tanta fuerza y sobre todo los brazos del Dios eterno, tu refugio. Sé amado y bendito del Señor. Esto es una bendición bíblica que como Iglesia proclamamos para bendecir la vida de Israel David.
Sea amado y bendito del Señor, que su salvación sea el escudo de tu socorro, como tus días sean tus fuerzas. Dios te otorgue sus mejores dádivas, vive confiado en Él y mora en su presencia. Que tus brazos y tus manos se fortalezcan por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y roca de la Iglesia, por el Dios de tus padres, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos. Amén. Una bendición de la palabra de Dios para Israel David. Y a mí ahora me gustaría hacer una oración antes de dar paso a Daniel para concluir el culto. Vamos a orar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre Israel David, sobre ti, querido Israel, su rostro a lo largo de tu vida y tenga siempre de ti misericordia. Que el Señor te bendiga y te dé su paz. Que el Señor haga que tus padres puedan estar siempre a tu lado para cuidarte y enseñarte, instruirte y educarte en los caminos del Señor. A ti encomendamos, no solamente a ti, querido Israel, sino a ti y a tus padres y a toda tu familia, en las preciosas y fuertes manos de nuestro Dios, el Dios de Israel y el Dios de la Iglesia. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Pues quisiera haceros entrega del texto de esta ceremonia para que lo conservéis como un recuerdo. Muchas gracias. Que el Señor me lo bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Amor
Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor te mire con amor y ponga en ti su paz. Amén.